Bueno, muchachos, buenos días. Hoy voy a iniciar con un nuevo tema, aunque seguimos en la misma área o en la misma rama de la física que es la cinemática. Y vamos a iniciar con lo que se llama lanzamiento horizontal. Antes de iniciar, pues les quería decir que algunos pues están algo, digamos, enredados o complicados con la forma de evaluar. Y entonces, como para que nos pongamos de acuerdo, lo que yo estoy haciendo son una especie de exámenes que son unos formularios en Google. Esos formularios se pueden repetir las veces que ustedes quieran. Por eso eh, yo no estoy haciendo recuperaciones, porque ustedes de alguna manera pueden repetir el formulario. Y entonces lo que ustedes no están conociendo, yo pensé que sí, pero ya me di cuenta que no, es la nota. Entonces yo cómo sé cuándo tengo que repetir o no el formulario. Entonces yo, por los fines de semana, pues les puedo facilitar qué nota van sacando en esos formularios, porque el formulario sí puede dar la nota, pero también dice cuáles son las respuestas malas. Entonces ustedes pues podrían simplemente con ensayo y error hacer el formulario, y no es la idea tampoco. Pero también ustedes saben cuando tuvieron errores, cuando una pregunta no les dio, o cuando saben que la adivinó. Entonces yo ya empiezo a saber que tengo que repetir el examen. ¿Cierto? No, no son tampoco es tan del desconocimiento de uno. Bueno, entonces, además, también suponga que en algunos he tenido errores. Entonces, profe, pero es que me sigue dando lo mismo. O profe, es que no entiendo cómo se hace ese punto. Muchachos, no teman escribir a mi correo, no teman preguntar, que es que esa es la otra parte, o es el otro compromiso de ustedes. O sea, yo grabo los videos, yo trato de explicarles, pero en últimas, ustedes son los que tienen que entender y comprender. Entonces, por eso, por favor, cuando no entiendan algo, cuando se les quede algo, ¿cierto? Tenemos una semana para trabajar, para que no se les vaya a ir aumentando el trabajo. Por favor, eh, pidan explicación. Esta semana es ya semana de informe. Entonces, yo voy a mirar las notas, las voy a mirar el miércoles. Y con respecto a esas notas, pues a ese examen, es que voy a dar mi reporte. O sea que si usted cree que lo tiene malo, si usted cree que lo puede mejorar, pues hagan otra vez el cuestionario. Lo pueden hacer la cantidad de veces que quieran. No hay limitación para ese cuestionario, ni tampoco hay límite de tiempo. Si, les repito, si tienen alguna pregunta, pues no olviden o no les dé miedo preguntar. A mi correo, me mandan todo a mi correo. Entonces, bueno, ahora sí entremos en materia. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el lanzamiento horizontal. Entonces, cuando yo estoy en la Tierra y yo lanzo algo horizontalmente, horizontalmente quiere decir que yo lo lanzo paralelo a la Tierra. O sea, paralelo es haciendo un ángulo de 0 o de 180 grados. O sea, yo lo lanzo así o yo lo lanzo en sentido contrario. Pero entonces cuando yo lo lanzo horizontalmente,
yo debería esperar por inercia que él siguiera horizontalmente. Pero eso no pasa. ¿Qué me dice la inercia? La inercia me dice que si algo se mueve con velocidad constante, ese algo va a tratar de seguir con la misma velocidad constante. A no ser que aparezca una fuerza que me le cambie la velocidad constante. Entonces resulta que en la Tierra, supongamos que yo tengo esta altura, en la Tierra hay una fuerza que se llama la fuerza de gravedad, y esa fuerza gravitacional es la que empuja, digámoslo, hacia abajo los objetos. Entonces, ustedes saben que la fuerza gravitacional empuja hacia abajo los objetos. Pero bueno, si la fuerza gravitacional empuja hacia abajo los objetos, no tiene por qué afectarme esta fuerza que miren, esta velocidad, perdón. La fuerza gravitacional va hacia abajo. La velocidad que le estoy imprimiendo a mi objeto va horizontal. Miren que hace un ángulo de 90 grados. Entonces la fuerza gravitacional no puede en ningún momento afectar mi velocidad horizontal. Entonces, aquí ya vamos a tener que entender que la velocidad es un vector. Entonces, que voy a tener una velocidad en X y voy a tener una velocidad propia en Y. O sea que mi problema ya es un problema de dos dimensiones. Y en esas dos dimensiones voy a tener eh, movimiento para X, o sea, horizontal, y movimiento para Y, o sea, vertical. ¿Cierto? O sea, va a ser el movimiento horizontal y va a ser el movimiento vertical. Y entonces aquí vamos a tener que mirar dos cosas. Que en el movimiento horizontal, ya habíamos dicho, no hay fuerzas. O sea, la velocidad se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que en el horizontal el movimiento es uniforme rectilíneo. Mientras que en el vertical hay aceleración. Eso quiere decir que el movimiento es uniformemente acelerado. O sea que tengo dos tipos de movimiento. El movimiento horizontal y el movimiento vertical. Entonces, ahora yo que les decía, vamos otra vez a hacer mi sistema. Digamos, esto va a ser el piso, donde yo voy a lanzar horizontalmente algo. Esto va a ser la altura donde yo lo voy a lanzar. Entonces tengo altura y miren, vamos a suponer que la velocidad con que sale de aquí es 2 cuadritos. Entonces esta velocidad es la velocidad en X. Pero cuando él sale, él siente la fuerza de gravedad. O sea, recuerden que la fuerza de gravedad va hacia abajo. Entonces cuando él sale, él siente la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué le hace esa fuerza de gravedad? Esa fuerza de gravedad hace que empiece a aumentar la velocidad hacia abajo. O sea, él trata de seguir derecho.
Entonces él trata de seguir derecho, con la misma velocidad horizontal, o sea, con la misma Bx, pero empieza a aparecer una velocidad en Y, que al inicio la velocidad en Y era cero, o sea, no había velocidad en Y, todo el sistema era horizontal. ¿Eso qué hace? Que empiece a aparecer una velocidad en este sentido. Entonces el sistema viene, recuerden, la velocidad en X es la misma, dos cuadritos, pero la velocidad en Y va aumentando. ¿Debido a qué? Debido a la gravedad. Entonces, si ustedes se fijan, claro, la velocidad total es la suma de las dos velocidades porque es un vector. Entonces, por aquí, recuerden, la velocidad en X nunca cambia. Pero la velocidad en Y va aumentando por ser caída libre. Y entonces eso hace que la velocidad total vaya cambiando. Entonces aquí de nuevo la velocidad en X no ha cambiado, sigue siendo los dos cuadritos, pero la velocidad en Y ya se ha vuelto cada vez más grande. Y entonces la trayectoria final termina siendo una semiparábola. Por eso las cosas caen de esa manera. Y entonces ahora vamos a tratar de mirar esta pregunta. Si yo tengo, bueno, mi plano desde donde la voy a dejar caer, la altura a la cual la voy a dejar caer, esto es la distancia X a la cual va a caer la esfera esa o la bolita o lo que vaya a caer. Entonces miren, ¿qué pasa si esta bolita la dejo caer? Y esta bolita le doy una velocidad inicial. O sea, esta le doy una velocidad inicial en X, mientras que esta otra simplemente la dejo caer. Las dos van a empezar a sentir la fuerza de gravedad. Eso ya le hemos dicho que la fuerza de gravedad es hacia abajo. Entonces, a medida que las bolitas van cayendo, entonces esta seguirá con la velocidad inicial en X, como habíamos dicho. Entonces la velocidad en X va a ser la misma, o sea, para en el horizontal la va a arrastrar y aquí va a empezar a aparecer una velocidad en Y. En la otra bolita, o sea, en la otra que está cayendo derecha, va a aparecer la misma velocidad en Y porque es un movimiento de caída libre. Entonces, aunque las dos hagan movimientos distintos, por aquí, y esta caiga de esta manera, las dos van a caer exactamente al mismo tiempo. Entonces ya mi sistema lo vamos a describir como un movimiento en X y un movimiento en Y. ¿Por qué lo puedo separar? Porque resulta que termina siendo lo mismo y después pues miro cuáles son los movimientos en X y cuáles son los movimientos en Y.
Bueno, ahora quiero que veamos, por ejemplo, este video. Es un video muy simple, donde tengo dos esferas de goma. Entonces esas dos esferas de goma las vamos a lanzar con la misma velocidad, pero las dos tienen trayectorias, perdón, con diferentes velocidades. La fuerza hace que tengan diferentes velocidades. A ver qué dicen. Lo que quiero que miremos es que las dos esferas, aunque tienen velocidades distintas, caen igual. O sea, el movimiento de caída libre para las dos es el mismo. Vean, por ejemplo, aquí van a la misma distancia. Si yo hubiera dejado caer otra acá, también tendría el mismo fenómeno. O sea, las tres caerían exactamente igual. ¿Por qué cae eso? ¿Por qué sucede eso? Porque aunque la una cayó más lejos que la otra, o sea, la una de alguna manera tiene más velocidad horizontal que la otra, las dos están expuestas a la misma fuerza gravitacional. O sea que las dos caen exactamente igual digamos, en este sistema. Entonces se van a demorar exactamente el mismo tiempo. Entonces, si usted le da mayor velocidad, no implica que va a caer más rápido, implica que va a caer más lejos, ¿cierto? Si usted le da más velocidad, entonces implica que va a caer más lejos desde donde está midiendo pues la caída, o sea, desde el punto de caída. O sea, si usted le da mayor velocidad, la fuerza de gravedad va a actuar exactamente sobre él. O sea, ahí dibujé cuatro trayectorias. Una, dos, tres, cuatro trayectorias. Y aunque todas tengan velocidad horizontal distinta, todas empiezan con velocidad inicial cero en Y y todas demoran lo mismo en caer. Entonces, digamos, hacer los ejercicios para este tipo de problemas, entonces vamos a tener en cuenta las fórmulas. Entonces, yo tengo el plano horizontal, tengo una altura h y tengo una velocidad en x. Entonces, en el eje x, no hay aceleración. Como en el eje X no hay aceleración, el movimiento es uniforme. Entonces vamos a escribir cuál es la ecuación para el movimiento uniforme. Velocidad en X es igual a la distancia donde cayó, la distancia que ha recorrido sobre el tiempo que lleva recorrido. No hay más fórmulas en X, solamente tenemos esa. Con esa nos tenemos que defender. Mientras que en el eje Y sí hay aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Recuerden que la aceleración es la gravedad. Es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y recuerden que apunta hacia abajo. ¿Cierto? Ese menos ya está metido en las ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Ya tengo que trabajar con las tres que conozco. Y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con una ventaja, va a escribir por aquí, la velocidad inicial en y es igual a 0.
¿Por qué? Porque esta es velocidad inicial en y. Esta también es para y. O sea, la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Y la última, que no me gusta tanto usar, es 2 veces la gravedad por la distancia que ha recorrido es igual a la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado. Y en todos los problemas la velocidad en y es cero, la velocidad inicial. Y entonces recuerden que cuando la velocidad inicial es cero, yo puedo usar esta ecuación h es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque la velocidad inicial en y es igual a cero. O también puedo usar esta, tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad, porque la velocidad inicial en y es igual a cero. Si fueran diferentes de cero, no podía usar estas dos. Las otras sí, pero estas dos no. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es aprender a usar esas ecuaciones, haciendo ejercicios.